El secreto que no debió conectarse. Durante décadas, dos nombres parecieron no tener nada en común. Uno, Cantinflas, el comediante más querido de México, dueño de una mente aguda disfrazada de humor. El otro, Napoleón Hill, el hombre que estudió a los más poderosos del mundo para revelar las leyes invisibles del éxito. Pero existe una pregunta incómoda que casi nadie se atreve a hacer. ¿Y si ambos comprendieron una verdad antigua que no estaba destinada al público? En Acapulco, frente al mar, se levanta, o más bien se hunde, una mansión abandonada que perteneció a Cantinflas. Un lugar rodeado de rumores, silencio y relatos imposibles. Sirenas. Voces. Presencias. Napoleón Hill escribió que existen fuerzas invisibles que influyen en la mente humana. Entidades, ideas o energías que pueden elevarte o destruirte. Cantinflas, lejos de ser solo un actor, era un observador profundo de la condición humana. Este no es un video sobre mitos infantiles. Es una historia sobre conocimiento, conciencia y aquello que vive entre el pensamiento y el mar. Y una vez que escuches todo, ya no podrás ignorarlo, las sirenas antes del mito. Mucho antes de que las sirenas fueran retratadas como criaturas bellas de cuentos, eran temidas. En textos antiguos, las sirenas no eran mitad mujer y mitad pez. Eran frecuencias vivientes. No arrastraban a los marineros con belleza, sino con sonido. Cantos capaces de alterar la voluntad, la percepción y el deseo. Napoleón Hill hablaba de algo similar cuando mencionaba el control mental a través de la sugestión. Decía que la mente humana puede ser guiada sin que la persona lo note. ¿Y si las sirenas no eran seres físicos, sino manifestaciones de un tipo de influencia mental? Cantinflas vivió gran parte de su vida cerca del mar. Observaba, escuchaba, y comprendía que el ser humano no teme al océano por su profundidad, sino por lo que no puede ver. Tal vez las sirenas no desaparecieron. Tal vez solo cambiaron de forma. En Piense y hágase rico, Napoleón Hill habló de algo perturbador. La existencia de influencias que operan en la mente colectiva. No las llamó demonios. No las llamó espíritus. Las llamó fuerzas invisibles de pensamiento. Hill afirmaba que cuando una idea se repite lo suficiente, adquiere vida propia. Se mueve. Se propaga. Se alimenta de atención. Ahora piensa en esto. ¿Qué es el canto de una sirena, sino una idea que se introduce en la mente y domina la voluntad? Hill advertía que no todas las influencias buscan tu bien. Algunas solo buscan ser escuchadas. El mar siempre ha sido el mayor transmisor de sonido del planeta. Cantinflas, el hombre detrás del humor. Cantinflas no solo hacía reír. Hacía pensar. Detrás de su personaje había un hombre que leía filosofía, política y metafísica. Alguien que entendía que el humor es una forma de decir verdades que la gente no quiere escuchar. Su casa en Acapulco no era un simple retiro. Era un punto de observación. Vecinos hablaban de noches en silencio absoluto. De luces reflejadas en el agua. De sonidos que no parecían venir de la tierra. Cantinflas jamás habló públicamente de sirenas. Pero tampoco negó los rumores. A veces, el silencio es una confesión. La mansión y el mar. La mansión de Cantinflas fue construida en un punto extraño. Una zona donde las corrientes se cruzan y el sonido viaja distinto. Buzos han reportado sensaciones de desorientación. Pérdida de tiempo. Cambios emocionales repentinos. Napoleón Hill escribió que ciertos lugares amplifican pensamientos. Que la mente humana es más vulnerable en estados de admiración o temor. El mar provoca a ambos. ¿Y si la mansión no fue abandonada, sino sellada? El canto moderno. Hoy las sirenas ya no cantan desde rocas. Cantan desde pantallas. Napoleón Hill advertía sobre la distracción constante. Decía que quien controla la atención, controla el destino. Cantinflas lo sabía.
Por eso usaba la risa como escudo. Las sirenas modernas no te ahogan en el mar. Te ahogan en ruido. Y sin darte cuenta, sigues el canto. ¿Sabían demasiado? Ambos hombres entendieron algo esencial. La mente humana es el verdadero océano. Cantinflas lo mostraba con sátira. Hale lo explicaba con principios. Pero ninguno lo dijo todo. Porque algunas verdades, si se dicen completas, pierden su poder. El peligro de escuchar. No todo canto es malvado. Pero no todo debe seguirse. Gil decía que la autodisciplina es la única defensa. Cantinflas decía que pensar es un acto revolucionario. Las sirenas no atacan a quien piensa. Atacan a quien se deja llevar. El mensaje oculto. Tal vez nunca hubo sirenas físicas. Tal vez siempre fueron símbolos. Advertencias. El mar habla. La mente responde. Y algunos aprendieron a escuchar sin obedecer. La pregunta final. Si Cantinflas y Napoleón Hill vivieran hoy, no te hablarían de sirenas. Te preguntarían algo más peligroso. ¿A qué canto estás obedeciendo tú? Porque el verdadero misterio no vive en el mar. Vive en la mente que escucha. El secreto que no debió conectarse. Durante décadas, dos nombres parecieron no tener nada en común. Uno, Cantinflas, el comediante más querido de México, dueño de una mente aguda disfrazada de humor. El otro, Napoleón Hill, el hombre que estudió a los más poderosos del mundo para revelar las leyes invisibles del éxito. Pero existe una pregunta incómoda que casi nadie se atreve a hacer. ¿Y si ambos comprendieron una verdad antigua que no estaba destinada al público? En Acapulco, frente al mar, se levanta, o más bien se hunde, una mansión abandonada que perteneció a Cantinflas. Un lugar rodeado de rumores, silencio y relatos imposibles. Sirenas. Voces. Presencias. Napoleón Hill escribió que existen fuerzas invisibles que influyen en la mente humana. Entidades, ideas o energías que pueden elevarte o destruirte. Cantinflas, lejos de ser solo un actor, era un observador profundo de la condición humana. Este no es un video sobre mitos infantiles. Es una historia sobre conocimiento, conciencia y aquello que vive entre el pensamiento y el mar. Y una vez que escuches todo, ya no podrás ignorarlo, las sirenas antes del mito. Mucho antes de que las sirenas fueran retratadas como criaturas bellas de cuentos, eran temidas. En textos antiguos, las sirenas no eran mitad mujer y mitad pez. Eran frecuencias vivientes. No arrastraban a los marineros con belleza, sino con sonido. Cantos capaces de alterar la voluntad, la percepción y el deseo. Napoleón Hill hablaba de algo similar cuando mencionaba el control mental a través de la sugestión. Decía que la mente humana puede ser guiada sin que la persona lo note. ¿Y si las sirenas no eran seres físicos, sino manifestaciones de un tipo de influencia mental? Cantinflas vivió gran parte de su vida cerca del mar. Observaba, escuchaba, y comprendía que el ser humano no teme al océano por su profundidad, sino por lo que no puede ver. Tal vez las sirenas no desaparecieron. Tal vez solo cambiaron de forma. En Piense y hágase rico, Napoleón Hill habló de algo perturbador. La existencia de influencias que operan en la mente colectiva. No las llamó demonios. No las llamó espíritus. Las llamó fuerzas invisibles de pensamiento. Hill afirmaba que cuando una idea se repite lo suficiente, adquiere vida propia. Se mueve. Se propaga. Se alimenta de atención. Ahora piensa en esto. ¿Qué es el canto de una sirena, sino una idea que se introduce en la mente y domina la voluntad? Hill advertía que no todas las influencias buscan tu bien. Algunas solo buscan ser escuchadas. El mar siempre ha sido el mayor transmisor de sonido del planeta. Cantinflas, el hombre detrás del humor. Cantinflas no solo hacía reír.
hacía pensar. Detrás de su personaje había un hombre que leía filosofía, política y metafísica. Alguien que entendía que el humor es una forma de decir verdades que la gente no quiere escuchar. Su casa en Acapulco no era un simple retiro. Era un punto de observación. Vecinos hablaban de noches en silencio absoluto. De luces reflejadas en el agua. De sonidos que no parecían venir de la tierra. Cantinflas jamás habló públicamente de sirenas. Pero tampoco negó los rumores. A veces, el silencio es una confesión. La mansión y el mar. La mansión de Cantinflas fue construida en un punto extraño. Una zona donde las corrientes se cruzan y el sonido viaja distinto. Buzos han reportado sensaciones de desorientación. Pérdida de tiempo. Cambios emocionales repentinos. Napoleón Hill escribió que ciertos lugares amplifican pensamientos. Que la mente humana es más vulnerable en estados de admiración o temor. El mar provoca ambos. ¿Y si la mansión no fue abandonada? ¿Sino sellada? El canto moderno. Hoy las sirenas ya no cantan desde rocas. Cantan desde pantallas. Napoleón Hill advertía sobre la distracción constante. Decía que quien controla la atención, controla el destino. Cantinflas lo sabía. Por eso usaba la risa como escudo. Las sirenas modernas no te ahogan en el mar. Te ahogan en ruido. Y sin darte cuenta, sigues el canto. ¿Sabían demasiado? Ambos hombres entendieron algo esencial. La mente humana es el verdadero océano. Cantinflas lo mostraba con sátira. Hill lo explicaba con principios. Pero ninguno lo dijo todo. Porque algunas verdades, si se dicen completas, pierden su poder. El peligro de escuchar. No todo canto es malvado. Pero no todo debe seguirse. Hill decía que la autodisciplina es la única defensa. Cantinflas decía que pensar es un acto revolucionario. Las sirenas no atacan a quien piensa. Atacan a quien se deja llevar. El mensaje oculto. Tal vez nunca hubo sirenas físicas. Tal vez siempre fueron símbolos. Advertencias. El mar habla. La mente responde. Y algunos aprendieron a escuchar sin obedecer. La pregunta final. Si Cantinflas y Napoleón Hill vivieran hoy, no te hablarían de sirenas. Te preguntarían algo más peligroso. ¿A qué canto estás obedeciendo tú? Porque el verdadero misterio no vive en el mar. Vive en la mente que escucha. El secreto que no debió conectarse. Durante décadas, dos nombres parecieron no tener nada en común. Uno, Cantinflas, el comediante más querido de México, dueño de una mente aguda disfrazada de humor. El otro, Napoleón Hill, el hombre que estudió a los más poderosos del mundo para revelar las leyes invisibles del éxito. Pero existe una pregunta incómoda que casi nadie se atreve a hacer. ¿Y si ambos comprendieron una verdad antigua que no estaba destinada al público? En Acapulco, frente al mar, se levanta, o más bien se hunde, una mansión abandonada que perteneció a Cantinflas. Un lugar rodeado de rumores, silencio y relatos imposibles. Sirenas. Voces. Presencias. Napoleón Hill escribió que existen fuerzas invisibles que influyen en la mente humana. Entidades, ideas o energías que pueden elevarte o destruirte. Cantinflas, lejos de ser solo un actor, era un observador profundo de la condición humana. Este no es un video sobre mitos infantiles. Es una historia sobre conocimiento, conciencia y aquello que vive entre el pensamiento y el mar. Y una vez que escuches todo, ya no podrás ignorarlo, las sirenas antes del mito. Mucho antes de que las sirenas fueran retratadas como criaturas bellas de cuentos, eran temidas. En textos antiguos, las sirenas no eran mitad mujer y mitad pez. Eran frecuencias vivientes. No arrastraban a los marineros con belleza, sino con sonido. Cantos capaces de alterar la voluntad,
la percepción y el deseo. Napoleón Hill hablaba de algo similar cuando mencionaba el control mental a través de la sugestión. Decía que la mente humana puede ser guiada sin que la persona lo note. ¿Y si las sirenas no eran seres físicos, sino manifestaciones de un tipo de influencia mental? Cantinflas vivió gran parte de su vida cerca del mar. Observaba, escuchaba, y comprendía que el ser humano no teme al océano por su profundidad, sino por lo que no puede ver. Tal vez las sirenas no desaparecieron. Tal vez solo cambiaron de forma. En Piense y hágase rico, Napoleón Hill habló de algo perturbador. La existencia de influencias que operan en la mente colectiva. No las llamó demonios. No las llamó espíritus. Las llamó fuerzas invisibles de pensamiento. Hill afirmaba que cuando una idea se repite lo suficiente, adquiere vida propia. Se mueve. Se propaga. Se alimenta de atención. Ahora piensa en esto. ¿Qué es el canto de una sirena, sino una idea que se introduce en la mente y domina la voluntad? Hill advertía que no todas las influencias buscan tu bien. Algunas solo buscan ser escuchadas. El mar siempre ha sido el mayor transmisor de sonido del planeta. Cantinflas, el hombre detrás del humor. Cantinflas no solo hacía reír. Hacía pensar. Detrás de su personaje había un hombre que leía filosofía, política y metafísica. Alguien que entendía que el humor es una forma de decir verdades que la gente no quiere escuchar. Su casa en Acapulco no era un simple retiro. Era un punto de observación. Vecinos hablaban de noches en silencio absoluto. De luces reflejadas en el agua. De sonidos que no parecían venir de la tierra. Cantinflas jamás habló públicamente de sirenas. Pero tampoco negó los rumores. A veces, el silencio es una confesión. La mansión y el mar. La mansión de Cantinflas fue construida en un punto extraño. Una zona donde las corrientes se cruzan y el sonido viaja distinto. Buzos han reportado sensaciones de desorientación. Pérdida de tiempo. Cambios emocionales repentinos. Napoleón Hill escribió que ciertos lugares amplifican pensamientos. Que la mente humana es más vulnerable en estados de admiración o temor. El mar provoca a ambos. ¿Y si la mansión no fue abandonada, sino sellada? El canto moderno. Hoy las sirenas ya no cantan desde rocas. Cantan desde pantallas. Napoleón Hill advertía sobre la distracción constante. Decía que quien controla la atención, controla el destino. Cantinflas lo sabía. Por eso usaba la risa como escudo. Las sirenas modernas no te ahogan en el mar. Te ahogan en ruido. Y sin darte cuenta, sigues el canto. ¿Sabían demasiado? Ambos hombres entendieron algo esencial. La mente humana es el verdadero océano. Cantinflas lo mostraba con sátira. Hill lo explicaba con principios. Pero ninguno lo dijo todo. Porque algunas verdades, si se dicen completas, pierden su poder. El peligro de escuchar. No todo canto es malvado. Pero no todo debe seguirse. Hill decía que la autodisciplina es la única defensa. Cantinflas decía que pensar es un acto revolucionario. Las sirenas no atacan a quien piensa. Atacan a quien se deja llevar. El mensaje oculto. Tal vez nunca hubo sirenas físicas. Tal vez siempre fueron símbolos. Advertencias. El mar habla. La mente responde. Y algunos aprendieron a escuchar sin obedecer. La pregunta final. Si Cantinflas y Napoleón Hill vivieran hoy, no te hablarían de sirenas. Te preguntarían algo más peligroso. ¿A qué canto estás obedeciendo tú? Porque el verdadero misterio no vive en el mar. Vive en la mente que escucha.